En este día de independencia, renovemos nuestro compromiso con los valores que hacen grande a Israel: la libertad, la justicia, la igualdad y la dignidad humana. Que viva Israel, hoy y siempre, que viva Ecuador. Hace tan solo 30 días celebramos la primera noche de Pesaj, una fiesta que recuerda la salida del pueblo de Israel de Egipto y la liberación de la esclavitud. Pero no es la historia de la salida de Egipto la razón por la cual escogí empezar mi discurso de esta manera la noche de hoy, sino para contarles de manera muy específica unas partes del ritual que los judíos llevan a cabo en el primer día de esta fiesta bíblica llamada Pesaj. El Seder, que significa orden, es una comida donde los padres cumplimos con la obligación bíblica de contarles de manera muy estructurada a nuestros hijos y así de generación en generación la historia de la salida de Egipto. Esta cena comienza con una canción, coincidentemente la orquesta la va a tocar más adelante, que es cantada por los más jóvenes de la mesa preguntando en voz alta: Man ishtana halayla hazeh mikol haleilot. ¿Qué es diferente esta noche de todas las noches? Con el respeto que se merece este distinguido público, sé que no son tan jóvenes como los que hacen esa pregunta año tras año alrededor del mundo, no por décadas ni centenarios, sino por milenios. Pero sé que todos los aquí presentes y muchos de los ausentes se hacen la misma pregunta. Yo mismo me la hago y trato de responder. Man ishtana halayla hazeh. ¿Qué es diferente esta noche de todas las noches? Hace 76 años, todas las noches en las que se festeja la independencia del Estado de Israel, celebramos todos los logros de este pequeño gran Estado. Celebramos su corta pero milenaria historia, su creencia, su cultura, sus libertades, su democracia, su fuerza económica y hasta su poderío militar. Pero esta noche, ¿cómo podemos celebrar cuando este año ha sido tan difícil, tan triste, por momentos desesperanzador? Esta es la pregunta que trataré de responderles esta noche, la que me respondo a mí mismo. Para hacerlo, de momentos parecerá que estoy dando un sermón religioso, pero no lo es. Solo son las herramientas que la historia nos da para explicarle al mundo lo que está pasando. ¿Qué nos está pasando?, me pregunto angustiado. El 7 de octubre del 2023, el Estado de Israel sufrió un vil ataque terrorista que tomó de sorpresa a todos. Lo que pasó esa mañana fue más que una declaración de guerra. Fue un abrir de ojos sumamente doloroso para el Estado de Israel y para el pueblo judío alrededor del mundo. Simplemente el mundo está loco. Sí, de cabeza, sin sentido y sin lógica. El 7 de octubre del 2023 se convirtió en el día más sangriento para el pueblo judío desde el Holocausto. Sí, en este día, en el 2023, en este mundo ultramoderno en que vivimos, fueron asesinados de la manera más grotesca, más judíos en un solo día que cuando el Estado de Israel recién estaba formándose. Más gente que en un solo día que en todas las guerras que liberó en su corta historia. Un día comparable a los más asquerosos pogroms europeos y otros despreciables eventos históricos en contra de nuestro pueblo. La falla estratégica del ejército de Israel y de su gobierno para prevenir este día será investigada y sin duda esclarecida. Pero lo que nos va a ayudar a contestar nuestra pregunta de esta noche es lo que ha pasado desde el 7 de octubre hasta el día de hoy. Vivimos en un mundo al revés, un mundo donde las tendencias de pensamientos globales son dictadas por redes sociales, donde pareciera que los líderes democráticos de los países más poderosos del mundo se esmeran en seguir las tendencias más abominables de minorías escandalosas.
Un mundo donde los buenos somos más, pero los malos hablan más fuerte, donde la lógica aún existe, pero la irracionalidad es la que domina las estructuras políticas del mundo, desde gobiernos llamados libres y democráticos hasta las más reconocidas organizaciones internacionales. Me tomaré mi tiempo para exponerles algunos cortos ejemplos de lo que me refiero. El mundo acusa casi de manera orquestada a Israel de ocupar un territorio que no ocupa, como es la Franja de Gaza. Absurdo, ¿verdad? En el Líbano, país secuestrado por una organización terrorista como es el Hezbollah, nos acusan a nosotros de sus problemas internos, que no son nada menos que una larga guerra civil donde lamentablemente los malos han ganado. Si no me creen, investiguen un poco lo que ha pasado en la población cristiana del Líbano. Esto me lleva al tema cristiano, que en el mundo musulmán es nada menos que una tragedia, donde en todos los países árabes sus poblaciones sufren persecuciones alarmantes, pero el mundo juzga a Israel de genocida. Irónicamente, el único país del Medio Oriente donde todas las minorías crecen, sí, todas, incluso la musulmana. Pero volvamos a Israel, de eso depende la cena. Israel este año fue atacado por un país no vecino, por varios frentes militares, con más de 300 artefactos que incluían drones y misiles balísticos. Debido al éxito de la defensa de este ataque, este mundo al revés contestó con un llamado a la cordura y a que Israel no contraataque. Pero ¿qué le pasa al mundo? Los buenos ahora defienden a los malos, los protegen de manera económica, política, militar. ¿Acaso defenderse ya no es una opción aceptable? De los absurdos tengo una lista interminable. Pero sigamos por los que a mí me parecen más relevantes solo de las últimas semanas. Hace pocos días, las Naciones Unidas honraron al difunto presidente de Irán con un minuto de silencio. Esa imagen de los representantes del mundo parados con sus cabezas guindadas, lo hago porque dan hasta vergüenza, en honor de una persona conocida como el carnicero de Teherán. ¿Qué hubiera dicho este mundo si una imagen similar se hubiera dado con la muerte de Saddam Hussein? Es que la vergüenza ya no tiene límites. Seguimos con el camino de las vergüenzas. De solo estos últimos días, con el anuncio de algunos países que declaran que van a reconocer un Estado palestino. ¿Pero en qué contexto? ¿Un premio a los terroristas más sangrientos que el mundo moderno ha conocido? ¿Un premio a las dictaduras, a la opresión de sus minorías, como son las conocidas persecuciones de Hamás a los homosexuales y detractores políticos? La cereza amarga de este pastel podrido se la lleva la Corte de La Haya, que esta semana en una misma y abominable declaratoria incluye al primer ministro y al ministro de Defensa de un país libre, democrático y respetuoso de los derechos humanos junto a dos terroristas, violadores, secuestradores, abortos de la historia. Una corte que se supone es liderada por ilustres conocedores de la ley, abren investigaciones, mencionan soberanías inexistentes y determinan fallos por tendencias sociales. Sus pensamientos perversos no pueden salir de otro lugar que no sea el odio y sus algoritmos de redes sociales. ¿Qué está pasando con este mundo, donde jóvenes que envueltos en banderas de muchos colores no pueden siquiera mencionar a los secuestrados que Hamás y otras organizaciones terroristas tienen en la Franja de Gaza? Entre esos secuestrados hay niños y mujeres que sabemos que han sufrido abusos sexuales como arma de tortura. ¿Qué le pasa al mundo? Que su odio no les permite siquiera mencionarlos. Volvamos a nuestra pregunta inicial. Si este año ha sido tan difícil, ¿por qué celebrarlo? La respuesta está en la historia de Pesaj,
En el mismo Seder que les hablaba al comienzo, donde los niños nos preguntan por qué esta noche es diferente, encontramos una impactante revelación. Vehi she'amda la'avoteinu velanu shebechol dor vador. Esta promesa que situó a nuestros padres y a nosotros, porque no solo una nación se levantó contra nosotros para destruirnos, más bien en cada generación se levantan contra nosotros para destruirnos. ¿Cómo termina esta revelación? Se los cuento más adelante. Hoy, en el año 2024, la lucha de la libertad de nuestro Estado independiente, el Estado de Israel, se volvió una lucha global del pueblo judío, que ha tenido que sortear un embate mundial de antisemitismo. Hoy, en el 2024, mientras los más valientes de nuestros soldados libran una batalla heroica contra el mal, sus hermanos judíos en universidades alrededor del mundo reciben cartas para procurar que no se vean tan judíos o que asistan a clases virtuales y así salvaguardar su seguridad. Hoy estamos aquí para decirle a los más influyentes personajes de esta ciudad, sí, a ustedes, que nuestra independencia debe de ser la lucha de toda la sociedad racional. Cuando nuestros medios de comunicación, nuestros gobiernos, centros educativos, religiosos o culturales no apoyan al Estado de Israel, están ayudando no indirectamente, sino directamente al mal en este mundo. Sí, cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de escoger en hacer el bien, de exigir de nuestros gobiernos e instituciones a hacer el bien. Que el Ecuador no solo respalde a Israel de forma verbal, cosa que agradecemos y apreciamos, pero que también lo haga con hechos en votaciones en las Naciones Unidas. Que nuestra voz de protesta contra el abuso mundial sea escuchada en nuestros medios, instituciones y redes sociales. No tengan miedo de hacerlo. El mundo está librando una titánica batalla entre el bien y el mal. Escojan estar del lado correcto. No hay otra opción. Escojan a Israel. Dios prometió a nuestro patriarca Abraham la tierra de Israel. Nuestra conexión con esa tierra es mucho más potente y trascendental que las Naciones Unidas o que cualquier declaración política. Nosotros no estamos aquí para explicarle al mundo o para pedirle al mundo permiso por nuestro derecho a nuestra independencia y defensa. Estamos aquí para decirle al mundo que nuestra independencia y prosperidad son un reflejo de lo que pasa en este mundo. Quiero terminar este discurso con dos ideas que nuevamente son bíblicas, pero retumban en el momento histórico en que los encontramos. La primera es que la frase que le hablaba de la promesa que en cada generación habrá una nación que tratará de destruirnos, termina, pero Dios bendito sea, nos salva de sus manos. La segunda es una lección que hace algunos años me dio el rabino de la comunidad de Guayaquil, que me explicó que justo antes de salir de Egipto, literalmente instantes antes de su salida, el pueblo judío estaba pasando por tal oscuridad que no podían ni imaginar lo que se les había advertido que vendría, que era la libertad. En los años previos al 7 de octubre del 2023, los analistas políticos y militares se cuestionaban qué será de Israel en tiempo de guerra con esta generación del TikTok. Así llamaban a los jóvenes de hoy. Dudaban de su valentía, de su deseo de defender ideales superiores a los de las redes sociales. El 8 de octubre del 2023 terminó la discusión, cuando esa generación de TikTok, hombres y mujeres, libraron las más heroicas batallas de la historia moderna. Como anécdota, un tanque liderado por una mujer y operado por otras 3 mujeres, todas de la generación tiktokera, libraron solas una batalla de 13 horas ininterrumpidas, liberando poblaciones y defendiendo a civiles. Entonces, Manishtanah alay lazeh,
¿En qué es diferente esta noche de independencia de otras noches de independencia? Hoy, en este mundo que parece ir de cabeza por el barranco de la oscuridad, tienen que tener la certeza que vendrán días de libertad. Que el Estado de Israel hace 76 años nació del dolor de su pueblo que está luchando por esa libertad. Sí, ese pequeño país que hoy celebramos con sus problemas internos, con gobiernos que suben y bajan, con su ultramodernismo y su ultraortodoxia, con su generación de TikTok y por sobre todo con la bendición de Dios, está luchando por su bienestar, pero también por el bienestar del mundo entero. Muchas gracias.